Amén. Amén. Pues muy buenas noches nuevamente. Pues la verdad sí, qué nervios hoy dar el saludo de bienvenida. Gloria a Dios. Pero pues qué bendición, ¿verdad? Hoy pues también nuestro hermano Luis está un poquito enfermito, pero pues gloria a Dios que está aquí. Digo, ¿para qué se enferma? Pues pero gloria a Dios que estamos comenzando pues este programa. Y pues hoy quiero compartir con ustedes un tema al cual he titulado Faraones y Saúles. ¿Ok? Pues yo creo que pues muchos o varios o todos nos podríamos identificar, ¿no? Porque pues inevitablemente siempre en varios ámbitos de nuestra vida nos vamos a encontrar con personas que a veces nos son pues un poco pues hostiles o difíciles de tratar. Pero hoy quiero compartir esto porque ha sido algo que el Señor ha enseñado a mi corazón, a mi mente, a mis sentidos, aún a mi cuerpo. ¿Por qué? Porque hay veces que eso es algo que puede causar mucha frustración, mucha tristeza, el enfrentar a personas que específicamente tú quisieras que se sumaran a ti o tú sumarte a la visión de ellos, pero tristemente pues a veces por sus propias, no sé, se puede decir interpretaciones de las cosas o porque se dejan llevar por sus emociones, por sus inseguridades, pues te consideran un enemigo, ¿no? O te consideran una amenaza. Y a veces lo hablamos también desde nosotros, ¿no? De que a veces podemos considerar a otras personas así, ¿no? Que llegan a invadir nuestra zona o así. Y por esa parte lo podemos entender. Pero también nos hace también pensar, ¿no? En la postura de otras personas cuando nosotros llegamos a un nuevo ambiente, a un lugar, a un entorno nuevo, o ya estamos ejerciendo un ministerio o algo, y a veces causa, ¿verdad? Ese tipo de situaciones en las que a veces podemos experimentar pues cierta opresión, cierta oposición a lo que estamos haciendo o en lo que estamos haciendo, ¿no? Y por eso yo titulaba el mensaje de hoy, Faraones y Saúles, ¿verdad? Porque aún creo que, no sé, va a ser un poco choqueante, ¿no? Porque recordar todas esas cosas sí es algo muy difícil, pero al mismo tiempo hoy puedo dar gloria a Dios por esos faraones, por esos Saúles que me ha tocado enfrentar durante mi caminar con Dios. Porque no es que sean personas específicamente que sean malas o que sean personas que no sean hijos de Dios o algo, ¿no? Pero hay un momento en el que pues aún a ellos, haciendo lo que hacen sus malas acciones, Dios las encausa para que nosotros no estemos cómodos y nos atrevamos a avanzar, incluso a crecer. Lo digo así porque pues no quisiera, ahora sí como dicen, no vamos a poner nombres, no vamos a decir nada de eso, ¿no? Pero sí, para mí fue muy difícil, por ejemplo, comenzar un ministerio o bueno, a servir y que la persona que tú consideras que es tu líder te sea oposición, ¿sí? Que no que te de alguna manera te desarme lo que estás tratando de construir para ellos, ¿no? O que te frustre los planes, o que de repente te cambie todo, de repente sucedan ese tipo de cosas. Son situaciones que causan a uno mucha incertidumbre, mucha sí, frustración. La verdad creo que es la palabra que define lo que siente uno cuando uno está de ese lado, ¿no? Donde uno siente totalmente esa oposición. Y lo más importante es que yo durante ese tiempo que yo viví ese proceso, yo pude ver la mano de Dios respaldando, ¿no? Todo lo que yo podía hacer. Por ejemplo, lo puedo decir así, si yo servía como líder o en cierta área, yo podía hacer planes y todo, pero para mí no había una certeza de que esos planes iban a suceder. ¿Por qué? Porque esta persona o este líder que estaba sobre mí, de algún modo, lo modificaba, lo cambiaba o lo aprobaba y después ya lo desaprobaba. Entonces era una inconstancia emocional y mental que a mí me frustraba mucho. Pero también en ese proceso Dios me decía, ¿no? Porque como dicen, Dios es el que pide cuenta a cada líder, a cada persona en el lugar donde está. Y a nosotros como pues parte de una iglesia, Él nos pide a nosotros que nos sometamos. Dios les va a pedir cuentas a ellos, ¿no? Pero cuando yo empezaba a vivir esto, para mí era de decir, Señor, pero no es justo, como que yo hago esto y hago el otro. Y de verdad, digo, esa palabra, frustración, era lo que definía mi caminar en ese momento, ¿no? Y más que nada tristeza, hubo mucho llanto para mí de decir, pero ¿por qué? ¿Por qué no me pregunta? ¿Por qué no nos juntamos? ¿Por qué no nos unimos? ¿Por qué no hay un plan en común? Y había una desesperación en mi interior, porque yo anhelaba esa unidad,
anhelaba esa fusión en el que pudiéramos hacer más juntos, ¿no? Pero en el lugar de eso era quitarme todo, moverme las cosas y los planes y los horarios y todo, y para mí era así como que me volvía mi cabeza así, pues totalmente una incertidumbre, ¿no? Y cuando yo pasaba por esto, yo solo le decía a Dios, Dios mío, pues ayúdame a permanecer porque yo siento que se me va todo, ¿no? Y yo recuerdo que en ese transcurso, pues para mí era solamente, pues, orar y sí llorar y sí sentirme así. Pero también Dios empezaba a enseñarme esto. Decía, yo, Señor, pero cambia esta persona, por favor, cambia esta persona. La cosa está en que al mismo tiempo que este proceso en el ministerio que yo estaba llevando, también Dios estaba tratando conmigo para que yo me animara a compartir la palabra de Dios, por ejemplo, en redes sociales, para que yo hiciera lo que tenía que hacer, compartiendo en otros lados o salir a otros lugares a compartir. Y cuando yo le decía a Dios, cambia a esta persona o ayúdame a que esta persona esté junto conmigo, que yo quisiera que ella amara también estos planes, que se enamorara de esto que queremos hacer funcionar, ¿no? Y el Espíritu Santo al mismo tiempo me decía, es que yo no la voy a cambiar a ella. Primero no para que tú estés cómoda, porque si yo te dejo a ti aquí cómoda con ella, que te abrace, que te deje estar aquí, tú vas a estar cómoda aquí. Vas a estar cómoda solo compartiendo aquí con tu grupo. Vas a estar cómoda. Entonces cuando el Espíritu Santo me empezó a revelar esa parte, me hizo entender que yo ya no debía orar porque la cambiara a ella, sino que a mí me diera el valor para salir afuera. Porque hubo una ocasión, de hecho, que fue donde yo más así como que hubo un quiebre aún físico para mí, en el que yo había preparado un tema, bueno, yo le había dicho a Dios, estaba yo hablando con Dios respecto a un tema que para mí fue muy profundo. Y decía, wow, dije, lo voy a compartir con las mujeres, con todo el grupo. Y me marca y me dice, ¿sabes qué? No vas a compartir. Eso no lo vas a compartir, necesito que cambies el tema en cosa de 3 horas antes del evento. Entonces yo sí como que me choqué, yo... pero ¿por qué? Hasta lloré yo así, ¿por qué? Si todo, yo estaba bien emocionada por esto. Curiosamente, en esa semana era ese tema el que me traía muy emocionada, pero junto a ese me estaba ministrando otro tema. Entonces, yo recuerdo que en ese momento yo lloré, me frustré, sí me enojé y todo, y yo le dije a Dios, es que ¿por qué? ¿Por qué me cambió todo? ¿Pero qué hice? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y ya cuando decía, bueno, ok, estuvimos hablando del otro tema, ayúdame a poder verbalizarlo, a escribirlo, y en menos de 15 minutos yo escribí el otro mensaje que había estado también hablando con el Espíritu Santo durante la semana. Llegó la hora del ¿será el carro? ¿O será otro carro? Será la hora del evento, y llegamos y compartimos ese mensaje. Y resulta que cuando terminamos, o sea, ya dijéramos, no, terminamos el evento, y las personas que estaban ahí me dijeron, oye, es que esa palabra que diste, era lo que yo le estaba pidiendo a Dios, que me dijera, que me contestara, y así, ¿no? Y así como que me sentí así como de, ay Dios, o sea, yo llorando porque me frustraron el plan, porque me cambiaron el plan, porque la persona esto, porque el otro. Y ya cuando viene esta respuesta final, me doy cuenta, como dice, le digo, no puedo ver como una maldad o algo que fuera de parte de Dios, porque aún Dios conoce y acomoda todas las cosas para el bien de sus hijos, ¿no? Y aunque para mí fue algo que me frustró y me hizo y todo, me di cuenta que también Dios estaba dando respuesta para otras personas. Aún en lo que yo estuviera viviendo, Dios estaba dando respuesta y estaba respaldando esos servicios y todo lo que se estaba haciendo para las mujeres. Y ya ahora era como, Señor, ese día yo entendí, dije, Señor, yo voy a hacer lo que se me permite hacer, yo voy a preparar todo con todo, y lo que se me permite hacer, eso es lo que yo voy a hacer. Ese día yo decidí, y también obviamente por consejo de la sabiduría de mi madre, me dijo, mija, pues tú solamente obedece. Entonces sí, yo iba con todo, y ya al último, no más esto, no más el otro. Brinca. Ajá, mi mamá, brinca, le decía. Tú, si te dicen brinca, tú brinca, me decía. ¿Por qué? Porque aún en esa obediencia está la honra hacia Dios y de parte de Dios para lo que se está haciendo, ¿no?
Y entonces, cuando ya iba, yo sí preparaba todo y todo, pero siempre iba expectante. Si algo tenía que hacer, yo resolver. Y eso también generó una agilidad mental para mí y un crecimiento emocional para mí. El ya no tener que estar llorando por los cambios, tener que aceptar los cambios, incluso las cosas. Y hoy lo veo hacia atrás y digo, ahí yo aprendí todo eso. Pero en el momento para mí sí era algo triste. Entonces, cuando yo miraba la historia, y ahora sí ya vamos a lo de la historia de la Biblia, no dice, ay, ¿qué dijimos de la Biblia? Bueno, vemos a David, alguien que realmente él dice que él de alguna forma tenía una lealtad tanto a Dios como al aceptar lo que Dios había elegido. Y en ese momento era a Saúl. Y Saúl dice que él como que pues tenía ciertas también cosas en su mente, en su corazón, ¿no? Que también no lo dejaban en paz. Y entonces él, por esas cosas que él oía, porque aún David le dice, ¿por qué te dejas llevar por lo que te dicen, que yo quiero levantarme en contra tuya, que yo te quiero tumbar el trono, que por qué te dejas llevar por todo eso, ¿no? Porque Saúl lo perseguía y él andaba tras sus huellas, ¿no? Siempre de que alguien le decía, está ahí, pues ahí se deja ir Saúl con todo un ejército porque él lo quería matar pensando que él quería levantarse en contra de él. Entonces, David, aún en ese momento, se puede decir, de esa misma incertidumbre, de él querer pertenecer, porque él mismo lo decía está en el 1 Samuel 24 y 26, es donde se describe ese encuentro ya directo con Saúl, explicándole y diciéndole, yo no tengo nada contra ti, Dios ha guardado mi mano de que yo me levante en contra tuya, porque tú eres el ungido de Dios, y yo no voy a ir en contra de ti, ¿no? Y siempre decía que Dios juzgue entre tú y yo quién está haciendo las cosas mal, porque tú eres el que me estás persiguiendo. Entonces él lo confrontó con tal verdad que él le demostraba que realmente él no quería hacer algo en contra de él. Y él le decía, ¿por qué te dejas llevar por lo que se dice? ¿No? Yo me acuerdo que una vez escuché una predicación en donde decían que Saúl se había llenado de envidia porque cantaban que Saúl a 1000 y el otro a sus 10,000 y que no sé qué, y que Saúl, pero pues es parte, ¿no? Porque yo creo que algunos en los que estamos en ministerios o algo sabemos que cuando Dios está haciendo algo siempre va a haber alguien que le va a incomodar lo que estamos haciendo. Y no es porque sea algo, pues digamos que es algo que va a ser de cierta forma necesario y al mismo tiempo pues no es algo que a nosotros nos deba detener de hacer lo que Dios nos está mandando a hacer, ¿no? Pero también saber que eso va a suceder para que nosotros no estemos cómodos, para que nos estemos dando cuenta que hay cosas que están sucediendo para gloria de Dios. A mí me sorprende mucho cómo Dios habla al pueblo cuando ellos están queriendo salir del cautiverio de Egipto. Y ahí por eso decían faraones y saúles, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque ellos habían llegado a ese lugar, llega un momento en que ellos vienen a ser oprimidos y también fue por el miedo que ellos tenían de que el pueblo quisiera ahora sobreponerse sobre Egipto. Entonces el temor es lo que genera esos enemigos. Cuando piensas tú que alguien te va a quitar el lugar, cuando piensas tú que alguien va a querer hacer algo en contra tuya, cuando piensas que alguien te va a quitar tu fama o tu gloria o tu servicio, o sea, eso es lo que genera ese tipo de actitudes a veces de ciertos líderes o ciertas personas que están en algún lugar de posición, porque ven eso como alguien puede decir, ¿no? La gracia de Dios, el potencial, y eso genera ese tipo de sentimientos que pueden ser celos, envidia, ¿qué otra cosa? Miedo, sí, las inseguridades empiezan a salir. Entonces, yo creo que de las dos partes siempre es importante que nosotros nos dejemos enseñar por Dios de cómo llevar a cabo, ¿verdad? Esos lugares y que Dios nos dé la sabiduría para hacer de una manera efectiva lo que estamos haciendo, tanto si estamos sirviendo como si nosotros estamos en una posición, saber que Dios es quien pone nuestro corazón en una posición correcta para ministrar y administrar lo que se nos es dado, para no hacerlo a través del temor. Porque si no nos volvemos enemigos, o otros se hacen nuestros enemigos solo por esa misma situación de miedo, de envidia, de comparación, de cosas en la cabeza como le pasaba a Saúl. Entonces, cuando yo miraba esta temporada, para mí sí era así, pues de que estaba yo así como de, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué piensa que yo voy a hacer algo? ¿Por qué? Si yo le agrado, porque había una persona que me decía, es que
tienes la gracia de las personas. Pero eso no hace que yo quiera tener o no va a pasar nada. O sea, yo estoy haciendo algo como en nombre de. Jamás para yo tener, no. Pero ¿por qué no lo entiende? Porque la inseguridad y el miedo que hay en la mente es la que hace pensar que tú quieras tomar o que causa ese tipo de celo, se puede llamar, ¿no? Pero ya cuando yo lo empecé a ver desde esta postura en donde, Señor, tú eres el que te vas a glorificar, yo no, pues no peleo nada ahora, ya lo que tú me permites hacer, yo lo voy a hacer. Empecé a disfrutar ya lo que se me permitía hacer, lo que yo podía hacer y hasta ahí. Hice lo que se me permitió. Y ya cuando yo terminé esa temporada, para mí fue, Señor, pues yo entrego, yo hice lo que estuvo en mi mano para hacer. Y pues tú eres el que tú te llevaste todo, ¿no? Porque siempre era lo que a mí me bendecía mucho, es escuchar después los testimonios de cómo todo el programa o las personas que hablaban o daban su testimonio o lo que planeábamos y llegaba. Yo a veces me imaginaba, no sé, un súper todo, ¿no? Y resulta que era casi un 10% de lo que yo planeaba lo que se llevaba a cabo. Entonces, cuando ya llegaba, Señor, pues es que en ese 10% tú ibas al 100%. O sea, aunque no sucediera todo lo que yo estaba en mi mente, tú eras el que ibas a hacer la obra. O sea, tu Espíritu Santo era el que iba a hacer la obra en los corazones, en la mente de las personas, más allá de algo bonito o algo así. Yo empecé a ver, dice, no, pues tú, Señor, órale. Tú glorifícate, tú haz lo que tienes que hacer. Yo ya no me voy a afanar en lo que no se me deje hacer o así, porque pues no es lo que yo pueda, ¿no? Y ya entonces empecé a aceptar esa parte y empecé a agradecer, porque le digo, para mí era el Espíritu Santo, me decía, es que no la voy a cambiar. Pero es que yo quiero que... No, porque te vas a quedar cómoda. Vas a querer estar ahí solo con tu grupito y no vas a salir. Después, en ese mismo, pues era así, buscar la comodidad. Y yo miraba a David, ¿no? Como él dice que él iba y andaba entre las cuevas, porque él huía de su rey. Entonces era algo que a la vez era incomprensible porque él decía, es que me han hecho extranjero, o sea, me han hecho que yo tenga que estar fuera de mi lugar. Me estaban dejando fuera de la heredad, decía, de estar en el pueblo. ¿Por qué? Porque él por vivir así, huyendo, siempre andaba afuera. Pero eso también a él lo hizo emprender un camino y una travesía de victoria en la que él empezó a enfrentar batallas, a ganar territorios, a hacer batalla para ganar para el pueblo, para el rey que le era su enemigo ahora. Entonces cuando David lo confronta, le dice, es que o sea, el favor que tengo de parte de Dios aún, si yo quisiera, yo pudiera matarte, hablando de su capacidad, su posición en cuanto a ser un guerrero. Le dijo, pero yo he decidido en mi corazón que yo no voy a hablar nada en contra tuya. Incluso le dijo, si Dios quiere hacer justicia, Él lo va a hacer, pero yo no voy a tomar la justicia en mis manos. Es lo que David le decía. Entonces, él eligió la honra antes o sea, honrar a Dios y aún a su propio rey, porque sabía que era algo puesto por Dios, a tomar él por sí mismo, ¿verdad? La gloria de decir, yo te mato y ahora yo soy rey, ¿no? Entonces, él detuvo su mano y él decidió honrar a Dios con esa acción, con esa actitud. Entonces, cuando vamos, él siempre menciona que él dice, Dios es mi escudo, es mi castillo. Todas esas palabras las conoció gracias a que él estuvo fuera. Si él hubiera estado cómodo, hubiera estado solo en el palacio, disfrutando de los manjares, disfrutando de todo y cómodo, sin experimentar al Dios guerrero, al que fue su escudo, al que fue su castillo, al que fue su roca, ¿Por qué? Porque hubiera estado cómodo allá. Entonces hay veces que Dios incluso usa a los Saúles, a los faraones, o a aquellos que te digo, se cuentan como tus enemigos, aunque no lo son, porque a veces son tus propios hermanos. Lo vemos también en la historia de José. Pero también saber que todo eso que sucede, Dios lo usa para Él glorificarse. Cuando vemos al pueblo de Dios que va a salir, Dios le dice a Moisés y a Aarón, le dice, es que esto yo lo hice para que ustedes y Faraón supieran que yo soy el que hago las cosas y que yo soy por ustedes.
¿sí? Entonces, aún las cosas que podemos ver como adversidades, como cosas que, ay, pero ¿por qué estoy pasando? A veces son simplemente, como dijeran, ese aguijón que te hace avanzar hacia adelante. Eso que te hace no estar cómodo y ir a conquistar nuevas batallas. El que te hace ir y experimentar nuevos campos. O sea, es algo que está causando ese despertar también en tu espíritu para que te vuelvas ese guerrero, ese líder, esa cabeza que se necesita para salir adelante, tanto en lo familiar, en el ministerio, en todo lo que tengas que hacer. Siempre va a ser a veces necesario que se desaten ese tipo de emociones. A mí me impactaba cuando yo le preguntaba, ¿por qué dice que Faraón dice que Dios endureció su corazón? Y yo le decía, pero ¿por qué dice que tú endureciste su corazón? O sea, que tú lo hiciste como malo, sentirse, como que su corazón se volviera así, malvado, pues como dice, necio, ¿no? Para no dejarlos ir. Y él me hacía meditar en esto, que por ejemplo, para ellos, parte de lo que fueran sus miedos e inseguridades como pueblo, era de que cuando Dios se mostraba que estaba con ellos, a ellos les causaba esa... Entonces cuando Dios se mostraba, era que causaba en ellos como que ese rechazo porque no podían todavía creer quién era su Dios. uh-huh. Entonces, al mostrarse Dios contigo, ¿qué va a pasar? Obviamente va a desatar aquel que ve lo que hay en ti, que ve lo que ahí está sucediendo. Entonces, cuando se levantan esos faraones, esos saúles, te debe dar también gozo porque sabes que la manifestación del poder de Dios está en ti y está alrededor de ti y está sucediendo ahora. ¿Por qué? Porque estás viendo que se están levantando. Entonces, yo recuerdo que también a esta persona una vez me compartió que ella dice, es que yo no sé por qué si amamos y por qué si nosotros nos entregamos con tanta amistad y todo, ¿por qué nos lastiman? ¿Por qué nos traicionan? Deben de saber que esa es una de las manifestaciones. Saber que cuando el poder de Dios está respaldando tu llamado, está respaldando el ministerio, está respaldando lo que estás haciendo, se van a levantar. Porque al manifestarse el poder de Dios en ti o a través de ti, se van a levantar. ¿Por qué? Porque te tienen que hacer salir de la comodidad en la que estás. Lo vemos también en lo que son los discípulos. Tuvo que haber esa persecución y decía para que fueran dispersos y se fueran a predicar y a llevar el evangelio a otros lugares. Entonces siempre que la manifestación del poder de Dios está en nosotros, por nosotros y con nosotros, debemos saber que esos saúles, esos faraones son necesarios y son parte de la historia, pero no son los protagonistas, sino Dios en y con nosotros. Son parte de... Sí, pero le digo, si no fuera, David hubiera estado cómodo allá en el palacio. José no hubiese ido al lugar donde tenía que ir para hacer y darle el lugar que él tenía. Y me encanta porque él mismo lo pronuncia con sus palabras diciendo, es que no fueron ustedes, hablando de que él los perdonaba por la acción que tuvieron, porque él sabía que Dios era el que lo había llevado a ese lugar. Digo, es que Dios, no fueron ustedes, Dios me trajo a este lugar para que yo preservara la vida de ustedes y de muchos. Entonces, ver el plan de Dios detrás incluso de lo que podamos pensar, o el enemigo podría pensar que está creando algo en contra, Dios lo está usando a favor. En definitiva, así es. Para mostrar aún más su poder. ¿Sí? A mí me da mucha risa de ¿cómo se llama? Es un chiste, ¿no? Que dice que una mujer pedía que, ay, señor, se me antoja un pollito, ¿no? Sí, ya lo he escuchado, ¿no? Y que, es una reflexión. Y de repente dice que una persona que, digamos, ¿no? Un brujo o algo, ¿no? Que la escucha y dice, ay, se está pidiendo a Dios, dice, le voy a llevar un pollito para que piense que Dios se lo mandó, ¿no? Y ya cuando va de repente, ¿no? Y le toca la puerta y dice, mira, dice, aquí está que te trajo y que el diablo te trajo tu pollito, ¿no? Dice, claro, gloria a Dios, dice, porque cuando Dios manda hasta el diablo obedece. Entonces, saber que también hay cosas que a veces no vamos a entender el por qué, pero Dios, al ser nosotros, ¿verdad? Hijos de Dios, dice que Él hace que todas las cosas obren para bien a los que le aman. Entonces, saber que
no hay nada que salga de su control y que realmente Él nos sigue conteniendo en su amor, nos sigue dando la fuerza, nos sigue guiando hacia adelante y que siempre a veces va a valerse de esos aguijones y de esas cosas que están detrás para que nosotros avancemos, para que nosotros nos atrevamos a creer, nos atrevamos a saltar, nos atrevamos a caminar hacia las nuevas victorias que Él dice que tenemos que vivir. Porque si no, sí, porque si no seguimos cómodos. Y esa fue una de las cosas que me recordaba ahora que yo estaba aquí de compartir en redes. Si yo hubiese ido cómoda, ahora si yo tengo oportunidad de compartir con mis chicas, con mis hermanas, yo lo hago con todo gusto y la verdad es algo que yo disfruto mucho porque pues son mi familia. Sí. Pero también sé que esto es algo que así sea un granito de arena, yo lo estoy haciendo creyendo que Dios es el que está bendiciendo la vida de alguien, ya sea uno o dos personas. Es algo que Dios quiere regalarle al corazón de esa persona, ¿no? Esa gotita más para que le creas, para que sepas que Él está contigo, para que sepas que Él ya hizo todo para que hoy tú puedas disfrutar de su presencia y que tienes acceso a Él, ¿no? Cuando miramos todos estos historias, nos damos cuenta cómo Dios realmente se manifiesta y se hace ver tan evidente, ¿no? En la vida de cada uno de ellos. Y cómo es convictando sus corazones, ayudándolos a declarar esas palabras. A mí me gusta porque, por ejemplo, digo, José pudo declarar eso, Dios es el que me trajo. Amén. Aunque dijeras, vine sobre olas, vine sobre tempestades, vine sobre todo eso, pero el que me trajo hasta aquí fue Dios. Amén. Y vemos también al pueblo, porque digo, ahí ellos, eso que sucede después de que pasa lo de José, y ellos quedan cautivos. Pero ahora ellos tenían que ir por una promesa. Y pareciera que todo estaba en contra y todo estaba ahí, pero él decía, eso es para que sepan que quien lo sacó de ese lugar fui yo. Entonces lo que él siempre quiere hacernos ver y que sea evidente para nosotros, que el que nos lleva, el que nos saca adelante, el que nos está llevando al cumplimiento de esas promesas, de esas palabras, esa palabra que él nos da, es él. Entonces cuando veo esa historia, siempre va a haber en nuestra historia de vida faraones y saúles. Pero hoy que no lo veamos ya como algo que nos frustre, sino como algo que nos cause gratitud. Ya, sí. Se está levantando porque está sucediendo. Está manifestándose el poder de Dios en mi vida y en lo que estoy haciendo. Y gracias, Señor, porque tú te estás mostrando. Cuando Dios está mostrando, créeme que se van a levantar. Sí, qué tan importante es el poder identificar en nuestras vidas. ¿Qué tan importante es? ¿Qué tan importante es? Ok, aquí está la clave. Ahora sí. ¿Qué tan importante es saber identificar? Porque muchas de las veces, o la mayoría de las veces, nos damos cuenta que podamos estar a veces hasta renegando contra Dios. Sí. Porque, ¿por qué me mandas esto? ¿Por qué esto? ¿Que no soy yo tu hijo amado? ¿Que no soy yo tu hija amada? Que pues no, me mandas a batallar, me mandas a tener este sufrimiento, esta aflicción, pero exactamente como lo vienes diciendo, es como un impulso para buscar la manera de buscar esa solución. Sabemos que tomado de la mano de Cristo, pues lo vamos a vencer, pero es tan fácil, como lo decías al principio, es que Señor, te pido por esto, esta necesidad, pero si a veces uno tiene la manera de salir avante, de crecer espiritualmente, no lo va a hacer, porque es lo que es el propósito que quiere Dios para nuestras vidas, que nosotros crezcamos espiritualmente. Entonces, al principio lo vemos como que Dios no lo escucha, pero al final de todo esto nos damos cuenta que ese es el propósito que quería Dios de nosotros, que crezcamos espiritualmente. Sí, aquí hay una declaración que hace David y es cuando Dios confronta a Saúl y le dice esas palabras, dice, si Jehová es el que te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueran los hijos de los hombres, y ya dice él, malditos sean si son los hombres, ¿no? Pero él mismo dice, si es de parte de Dios, pues él sabe por qué está sucediendo esto. Si Dios es el que te está incitando, cuando dice esa palabra, te está incitando contra mí, ¿verdad? Entonces,
saber que hay momentos en los que le digo, se va a desatar esto, pero es por lo mismo, la manifestación del cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces eso también es una señal de que está sucediendo el cumplimiento. Entonces a mí me causaba mucho conflicto el pensar en esto, porque cuando él me lo decía, yo también decía, pero es que yo no quiero pensar que las personas que yo amo, quiero cerca de mí, se conviertan en ese Saúl para mí. Yo me empezó a causar miedo esa verdad que me estaba diciendo. Y él me dice, es que no tienes que tener miedo de quiénes sean los que se rebelen como Saúles o como faraones, sino darte cuenta que lo que se va a revelar también es la manifestación de mi poder en ti. Ujú. Eso es a lo que tienes que aferrar, que eres tú y yo, y lo demás que va a suceder alrededor va a ser necesario para que tú entiendas hacia dónde te quiero llevar. Amén. Entonces, cuando empecé a ver eso, fue como algo que trataba de, pues le digo, siempre le dije, Señor, yo me considero muy miedosa, me considero muy cobarde, y siempre yo le dije esas palabras a él. Y él cuando me llevaba eso, dice, bueno, por eso es que necesitamos poner el surco, el marco alrededor para que no te me vayas por otro lado, sino que entiendas hacia dónde te quiero llevar. Entonces, cuando ya yo iba entendiendo, pues ya era como, Señor, pues yo perdono, yo bendigo, y ya empezar a tomar la posición de David, de decir, pues yo bendigo, ¿no? Bendigo a mis líderes, bendigo a los que están sobre autoridad hacia mí, para que pues tú seas el que te glorifiques, ¿no? Porque hay veces que realmente hay ciertos problemas que sí suceden y todo, pero aún en eso el Señor me decía, no tomes, o sea, tu corazón está conectado que tú no vas en contra de ellos y que tu lucha no es contra ellos, ¿sí? Porque cuando uno lo ve directo, pues uno quiere, pues ahora sí como dicen, ¿no? Ir y soltar las verdades y bien espiritual. Pero el Espíritu Santo me decía que no, o sea, no, podrías, pero no lo debes de hacer. Podrías tomar evidencias y hacer esto y hacer el otro, pero eso no es lo que yo pido de ti, sino que hagas a lo que te estoy llevando, ¿no? Entonces, de ahí yo empecé a ver, pues empezó a suceder esto de que pues vino el llamado de la radio, y yo así como dije, bueno, pues si esa es una de las formas en que voy a hacerlo, pues adelante, ¿no? Gloria a Dios. Pero saber que aún esto es parte de, pues que no me dejó que yo me quedara ahí quieta. Ujú. Que yo pueda contar como ese Dios que me da la fuerza, que me da una autoridad, que me da, pues sí, el valor para hablar aquí, ¿no? Porque le digo, pues sí, pues cuestiones de inseguridades, uno va a decir, no, pues yo no puedo, yo no soy, yo no esto. Pero saber que si Dios lo pide es porque es lo que es necesario para este tiempo, para esta generación, para el tiempo que nos toca vivir. Y si Él lo demanda es porque Él nos los ha dado para darlo. Amén. Entonces, pues saber que cualquiera de los casos que estemos, ya sea que haya un líder, que haya hasta un pastor o no sé, alguien que esté, saber y decirle a Dios que nos muestre, para que realmente pongamos nuestro corazón en la posición correcta, que siempre es la de la honra, ¿sí? La de la obediencia, Amén. la de esa docilidad de nuestro espíritu para ser llevado al cumplimiento del propósito. Porque si no, siempre nos vamos a aferrar a que Dios tiene que a fuerzas cambiar la circunstancia, y a veces lo que quiere es que nosotros cambiemos la posición o la dirección hacia la que estamos yendo, ¿no? Sí. Porque siempre vamos a estar topando con pared, porque si es que no es por ahí, mijo, o sea, es por acá, pero uno está aferrado ahí. Entonces Dios siempre se va a valer de todo para que encauzarnos a lo que tengamos que hacer, ¿no? Así hay cosas que, por ejemplo, yo ahora que las veo hacia atrás, digo, pues solamente Dios sabe, ¿no? Cómo vivieron la otra persona o las otras personas, las que se dieron cuenta, las personas o la persona directamente que ejercía eso sobre mí. Solo ellos saben cómo vivieron ese proceso, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí, ahora que yo escuchaba y meditaba, por ejemplo, en la historia que vimos, ¿no? De, ¿quién era Isaías? Ahí se me olvidó cómo es el otro profeta. Eliseo. Vamos a leer tantos nombres. Eliseo, que cuando le platicaba esa historia, ¿no? Cuando dice que él le comparte a su siervo la visión, ¿no? Y que él no tiene como que, ay, no, pues, ¿qué te importa? O tú no te metas, no, sino que él lo hace parte del conocimiento de esa visión.
¿Y qué hace? Quita la duda, quita esa incertidumbre, quita ese miedo que en ese momento su siervo tenía. ¿Por qué? Porque lo hace y lo ayuda a ver lo que él ve. Y hay veces también que como líderes tenemos que aprender a compartir la visión, de manera que otros tengan también la misma perspectiva de vista y de avance y hacia dónde vamos. Pero nuestro corazón no debe ser envidioso, ni celoso, ni receloso, ni nada de esas cosas, ¿no? Ni a través del miedo como lo veíamos con Elías, sino a través del amor de Dios y sabiendo que es Él quien quiere que llevemos a cabo esa obra hermosa que es el compartir el Evangelio, ¿verdad? Entonces también podemos ver cómo David, cuando él es rey, él no lo ves como alguien envidioso, ¿no? Él siempre habla de que él dice que él todavía iba y peleaba junto con sus guerreros, ¿no? Hasta el punto en el que él iba y yo creo, pues, a ver, aquí a esto y el otro. Y como él sabemos, él se atrevió a pelear con Goliat. Pero dice que después tenía otros que ya eran más jóvenes y ahora ellos eran los que iban a pelear con los otros enemigos, ¿no? Pero ahora ellos le dijeron, ¿sabes qué? Tú ya hiciste tu parte, ahora nosotros vamos a hacer la nuestra. Pero hablas de alguien, un líder que caminó con ellos, que con ejemplo y con parte de verse con ellos en batalla, los adiestró también para que ellos fueran valientes, para que ellos fueran también con ese mismo ímpetu, con ese mismo vigor para ir y enfrentar al enemigo, ¿no? Entonces no hablas a alguien que desde allá te decía, no, pues pelea, sino que él estaba con ellos en esas batallas, ¿no? Hasta que ya ellos dijeron, ¿sabes qué? Pues mejor ya, ahorita ya tú eres grande, ya estás viejita. Bueno, o sea, en la verdad ellos decían, pues tú eres rey y no sea que se apague la lámpara, decían, o no sea que tú como rey pues mueras, y pues o sean otras cosas, ¿no? Entonces él pues es puesto a salvo y ahora ellos empiezan a desarrollar ese ser guerrero, ese ser valiente, ¿no? Pero sabes que era alguien que pues no era celoso de lo que él sabía, sino que al contrario, le gustaba contagiar a todos los que tenía, de oírlo, ¿no? Imaginártelo como ese guerrero que los animaba, los decía, no, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Y lo más importante que siempre hacía ver que era Dios en él, con él y ahora con todos juntos, ¿no? ¿Por qué? Porque él siempre vemos cómo él buscaba la dirección de Dios. Y le preguntaba a Dios, ¿no? Iré contra iré contra aquel, o sea, era esa dirección que él tenía. Y eso también a sus soldados les enseñaba a cómo tenían que librar esas batallas, a cómo tenían que enfrentar esas temporadas que pues venían delante de ellos. Entonces, saber que Dios quiere también que aprendamos las dos partes, porque nos va a pasar que probablemente en algún momento venga alguien que tú digas o lo veas con potencial, ¿cómo le llaman? Pues sí, con ver el propósito que va a hacer en ellos, ¿no? Y que eso no te cause ese celo, sino que al contrario tú te seas ese apoyo, ese ánimo. O sea, ¿por qué? Porque tienes que saber que el propósito de Dios es que todos despertemos a ese llamado en el que todos queramos hablar y declarar la obra que Dios ha hecho en nosotros para que más personas puedan conocer del Evangelio, puedan conocer de Cristo y sean, pues reciban la salvación, ¿no? Que es saber y creer en que Dios está con ellos. Que gracias a Cristo hoy tenemos acceso al Padre. Entonces, pues sí, o sea, solo creo que eso era, a ver, no sé ni qué horas son, a ver. 44, 15. Pues bueno, eso creo que para mí hoy es todo. Solo saber que siempre vamos a enfrentar. Ojalá que se nos sea revelado, ¿verdad? El verdadero propósito por el cual esos faraones, esos saúles se levantan en nuestra vida y que podamos seguir adelante. Que no sean un tropiezo, sino que sean un impulso para saber que Dios quiere llevarnos más adelante. Sí, sin duda, es lo que te decía hace un ratito, que tenemos que verlo de esa manera, de ver como un motivo para ser mejor, para esforzarse y para poder lograr lo que el Padre ya tiene conocimiento. Y sí, y no verlo, te lo digo por experiencia propia,
que me he visto en esa situación. Oye, padre, ¿por qué permites esto? ¿Por qué permites el otro? Pero lo que yo no veo o no miraba en ese entonces es de que, pues muévete, mijo, o sea, échale ganas, o sea, ¿qué está pasando? Checa, analiza qué estás haciendo mal o qué te falta hacer. Entonces, padre, pues sí tienes razón. O sea, como decías al principio, a lo mejor no lo va a quitar o no va a ser lo que uno realmente... Dios es bueno, un gran amor y misericordia, pero también el Señor nos va a poner esas pruebas en las cuales nosotros tenemos que caer en cuenta que lo hace con un propósito de ese es el momento. Pero sí, a nosotros nos pasa que no, Señor, es que, ¿cómo que lo prefieres a Él o esto, el otro? Y yo, pero en realidad lo que quiere el Padre es precisamente eso despierta, tú también. Actívate, sí, claro, por supuesto. Sí, y pues bueno, ahorita como por ejemplo, todo eso que pasó, pues ya pasó, ¿no? Sí. Y ahorita que ya está sucediendo todo esto de que pues ya estoy aquí o que estoy haciendo otras cosas, pues para mí también es como ver cómo se ha apaciguado esa parte porque yo ya estoy caminando en pos de hacia donde me quería llevar, ¿no? De que ya eso ya fue algo como que ya sosegado. ¿Por qué? Porque ya no dejé de ir en contra de, sino ahora ya me voy hacia el otro lado y ya estoy ahora sí caminando a favor de la visión que Dios tenía. Porque yo estaba aferrada contra, pero por eso me daba como dicen, topando con pared porque no era para allá. Entonces ya ahora, pues solo agradezco y pues veo para atrás y ya ahorita te cuenta que es como que cambió el chip. Sí, y Dios es una obra bien bonita porque ya ahorita para mí ya es, ahora sí que amor y paz, abrazo, dicen abrazos, no balazos. O sea, ya para mí es esa paz, ¿no? En la que ya también se apaciguó esa hostilidad. Sí. Y ya disfruto incluso de una relación con esta persona. ¿Por qué? Porque ya se quitó eso porque ya hice caso de no ir hacia allá. ¿Sí? No hacia la persona, sino hacia querer a fuerzas que esa persona hiciera lo que yo quería, ¿me explico? Sino ahora yo más bien obedecer a Dios para que la otra persona también sucediera, ¿no? Ella en su momento. Convidarla, ¿no? Así es. Contagiarla, ¿no? Ajá. Y entonces ya ahorita es como que digo, ya ha cambiado totalmente y ha sido porque pues le digo, ya no estoy yo queriendo nada, sino que ahora ya Dios lo hizo porque Él ha visto y ya sabe Él cómo ha modulado esa, pues sí, esa situación en esta persona, ¿no? Porque le digo, solo ella sabe cómo vivió ese proceso, cómo desde su perspectiva ella vio todo ese proceso, tanto en la circunstancia como hacia mí. Pero sé que Dios es el que revela tanto su corazón como el mío. Y es el que, pues, somos sus hijas, o sea, somos sus hijos. ¿Qué más va a querer Dios que estemos, claro, o sea, sin estarnos viendo feos, sin estarnos viendo como enemigos, sino cada cual caminando en el propósito de Dios y al cumplimiento del propósito que Él quiere, ¿no? Porque a veces sí me acuerdo que primero yo quería fuerzas que esas personas, no solo una, sino varias personas quisieran y se sumaran a lo que Dios me estaba dando. Y era algo que me causaba mucha, como esa tristeza, ¿no? De decir, ay, pero ¿por qué? Si fuéramos más y si todos sintiéramos o viéramos hacia lo que queremos hacer, pues ya esto ya hubiera sucedido y así, ¿no? Pero ver que también aún en el tiempo, Dios es el que se va a glorificar. O sea, no va a ser ni como yo me imagino, ni las personas que yo quiero, sino que realmente Él es quien va a acomodar todo y va a poner a las personas correctas. Creo que esa pregunta que David le hacía, ¿acaso voy a vivir extranjero? Era una pregunta que yo no me había dado cuenta que también la estaba yo haciendo. ¿Acaso yo tengo que ir afuera para buscar quién se sume a esto? O sea, era una pregunta que yo tenía. Y ya el Señor me dijo, pues es que tú solo tienes que saber que yo soy el que va a proveer, el que va a poner, el que va a dar a las personas. Y tú vas a solamente, como dicen, a lanzar el llamado y ya quien va a venir es el que está con el corazón dispuesto para hacerlo, ¿no? Entonces pues solo es creerle y saber que sea quien sea o como sean las cosas, Dios es el que está con nosotros. Y como David decía, a lo mejor y hoy tú te consideras mi enemigo, pero Dios es el que está conmigo, ¿no? Y pues obviamente también entender las otras partes. Y pues sí, orar y bendecirlos es lo que nos toca, ¿no? Y saber que pues así como hoy más que estamos como todos hermanos, saber que Dios ama a todos, a los que estamos como cuerpo de Cristo,
Y que sí suceden estas cosas, no vamos a decir que no, pero saber que Dios quiere intermediar eso para que cada uno, pues le digo, podamos caminar en pos del propósito que cada uno tenemos, sin ver al otro, yo quiero el del otro, yo quiero el de aquel, sino cada cual al propósito que ha sido llamado. Y si ha de haber una suma, pues eso es algo que se va a ver, pero saber que Dios quiere que cada uno de nosotros nos realicemos y tengamos esa plenitud en Él de hacer a lo cual nos ha llamado, ¿no? Entonces, pues, a seguir disfrutando de Dios y aún de pertenecer al cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Hay un versículo que dice, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, lo que decía, no voltear ni a diestra ni a siniestra, sino al contrario, estar enfocado en Dios y pues tener en mente eso, más que nada, volvemos a hacer énfasis en que si Dios nos está haciendo pasar por esa situación, esa circunstancia, es lo que quiere Él, que nos activemos, que puede ser, inclusive puede ser que eso se dio por algo que ya no estamos haciendo correctamente, o lo planteo de esta manera. Dios es tan grande en sabiduría que Él nos está viendo todos los días, los 24 horas del día. Entonces, a lo mejor ha visto algo en nosotros que, no, mijo, te tienes que activar por este lado, pero nosotros en nuestra mente humana, no, sino ¿por qué permites que el otro? Pero lo que no caemos en cuenta que ya sea en alguna circunstancia, también lo he experimentado en pérdidas de familiares, Señor, ¿por qué? Pero también el Señor me dice que ya era necesario, era porque yo ya tenía el tiempo para ella ya determinado, ahora te toca a ti seguir solo. Entonces, eso ya fue con un propósito. Fue con el propósito a lo mejor de tomar las riendas ya de mi vida. Soy una persona adulta, pero algo vino en mí que, porque tiene la mami por la que me dijo, va a pasar esto para que se pongan las pilas. Sin duda, es muy doloroso, decía hace un momento, es muy doloroso vivir todas estas situaciones, la pérdida de un familiar en algunas circunstancias, pero vuelvo a repetirlo, con un propósito. Así es. Sí, pues dice como en Dios nada se pierde, pues realmente Él tiene... Me gustó una frase que dijiste, que Dios tiene en control todo. Así todo es. lo tiene en control. Sí, somos contenidos por su amor, ¿verdad? Entonces, pues hay un largo camino que todavía nos resta, ¿no? Como dicen, hay largo camino nos resta. Sí, hay que ceñir nuestros lomos y tomar esa fuerza en el Señor y a caminar, a seguir adelante, ¿no? Como decía Pablo, prosigo a la meta. Sí. No pretendo haber alcanzado todo, no creo haber ya vivido todo lo que tenía que vivir, pero prosigo a la meta, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que eso es lo que nos toca y en Dios nos toca disfrutar de Él en ese caminar y todavía, como dicen, al infinito y más allá. Sí, así es, a seguir adelante. Así es. Y pues bueno, eso es todo. Gracias a Dios por este día más. Bueno, vamos a hacerlo, vas a despedir de nuevo. ¿Cómo era? Gloria a Dios. Ok, pues buenas noches. Hoy nos despedimos. Su programa Intensamente. Recuerden seguirnos en redes sociales. Estamos RBN, La Esencia del Espíritu, e Intensamente en YouTube para que pues nos ayuden a seguir compartiendo el mensaje. Amén, aleluya. Gloria a Dios, excelente. Es manera de que así como que entrenamientos y gloria a Dios. Así es. Bien. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Regresamos a programación. Le bendiga, hermana María Catalina. Bendiciones. Buenas noches, Dios les bendiga. Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Bendiciones.